tabla periódica es un ordenamiento tabular de los elementos químicos, organizados en funciones a sus números atómicos, configuraciones electrónicas y propiedades químicas similares. Puede utilizarse para predecir propiedades de los elementos y comportamiento de los átomos en reacciones químicas. Dobereiner, en 1817, estableció la relación entre la masa atómica y las propiedades de algunos elementos. En 1850 clasificó los elementos en triadas, lo que llevó a la primera clasificación coherente. John Courtois y Newlands, en 1864, propusieron la ley de las octavas, que afirmaba que las propiedades se repetían cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Luego, Meyer en 1869 estableció la periodicidad del volumen atómico. Elementos similares tienen un volumen similar. Los metales alcalinos, por ejemplo, comparten un volumen atómico importante. Finalmente, Mendeleev en 1869 presentó la primera tabla periódica coherente, basada en las semejanzas de los elementos clasificándolos según sus masas atómicas. Esta primera tabla contenía solo 63 elementos e hizo predicciones de otros. La tabla periódica contiene todos los elementos químicos conocidos hasta la fecha. Actualmente hay 118 elementos conocidos, que van desde el hidrógeno hasta el oganesón. Los elementos están ordenados según su número atómico, que es el número de protones en el núcleo del átomo. Cada cuadro en la tabla periódica representa un elemento, el que contiene información sobre este elemento único, incluyendo su nombre. El símbolo de los químicos se usa para representar las fórmulas. El peso relativo de sus átomos en comparación con el peso de un átomo de hidrógeno, que es más ligero. Estos elementos tienen baja densidad, color propio y son blandos. Los metales alcalinos nunca se encuentran como elementos libres, sino que están en algún compuesto químico. Grupo 2. Son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, menos reactivos que los alcalinos, buenos agentes reductores y forman compuestos iónicos. Existe un debate entre los especialistas sobre los cuales de esos elementos debe incluirse este grupo. Estos elementos sólidos y brillantes, altamente reactivos con una gran tendencia a la oxidación, son buenos conductores de electricidad. Son metales muy reactivos y que al exponerse al aire adquieren un color rojo y pueden inflamarse espontáneamente, o sea, son pirofóricos. El último RF de la familia es un elemento sintético y radiactivo. Son metales que poseen en sus capas atómicas más externas 5 electrones. El vanadio es bastante reactivo ya que tiene valencia variable, pero los demás lo son en muy poca medida. El dubnio es un elemento sintético. Grupo 6. Todos son metales de transición. El cromo, el molibdeno y el wolframio son refractarios. No presentan características electrónicas uniformes a pesar de sus comportamientos químicos semejantes. El manganeso es el más común de los elementos de esta familia. Son sólidos a temperatura ambiente, conducen calor y electricidad y presentan altos puntos de fusión y de ebullición. Metales de transición que poseen 8 electrones en sus capas exteriores. El acio es un elemento sintético que existe solo en el laboratorio. El oro y la plata son metales preciosos. El cobre, en cambio, es muy útil industrialmente. El redgenio es sintético y no existe en la naturaleza. Excelente conductor eléctrico y térmico, especialmente la plata. Son materiales maleables y utilizados extensamente en diversas aplicaciones. Grupo 12. El zinc y el cadmio son metales sólidos. El mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente. El zinc es un elemento importante para el metabolismo de los seres vivos, mientras que los demás son altamente tóxicos. También son llamados térreos, dado que son muy abundantes en la corteza terrestre, a excepción del nionio, sintético e inexistente en la naturaleza. Estos elementos presentan 3 electrones en su capa externa. Son metales de punto de fusión muy bajos, excepto el boro, que tiene un punto de fusión muy alto y es un metaloide. Son en su mayoría elementos muy conocidos y abundantes, sobre todo el carbono, central para la química de los seres vivos, elementos muy empleados en la industria y abundantes en la corteza terrestre. El flerobio, sintético y radiactivo, de vida muy corta. Son muy abundantes y reactivos estando a altas temperaturas. Tienen 5 electrones en su capa exterior y, como en la familia anterior, adquieren propiedades metálicas conforme avanzamos en el grupo. El moscovio es un elemento sintético. Grupo 16. Son elementos muy comunes empleados industrialmente, excepto el ibermorio sintético. El oxígeno y el azufre están involucrados en procesos típicos de la bioquímica. Poseen 6 electrones en su capa atómica exterior. Algunos tienden a formar compuestos ácidos o básicos, de ellos su nombre de anfígenos. El oxígeno es de tamaño pequeño y enorme reactividad. Suelen hallarse en estado natural como moléculas diatómicas. Se trata de elementos abundantes en la bioquímica, con enorme poder de oxidación. Su nombre proviene de los vocablos griegos sal y genos, producir, o sea, productores de sales. Deben su nombre a su baja reactividad y estado gaseoso en la naturaleza, lo que los convierte en excelentes aislantes en diversas industrias. Tienen puntos de fusión y ebullición cercanos, lo que limita su estado líquido a un estrecho rango de temperaturas, excepto el radón, reactivo, y el oganesón, sintético. Son abundantes en el aire terrestre y en el universo.
Los periodos en la tabla periódica son las filas horizontales que representan los niveles de energía de los electrones en la capa externa del átomo. Los elementos del mismo periodo tienen el mismo número de capas electrónicas. Los bloques en la tabla periódica se refieren a la distribución de los electrones de valencia de los elementos en los subniveles de energía. Los bloques provienen de 4 subniveles de energía, S, P, D y F, y se relacionan con las propiedades, el comportamiento químico de los elementos y la forma TRMP o U orbital. La tabla periódica moderna se divide por bloques que nos indican cuál es el último orbital en el que se encuentran sus electrones de valencia. De esta manera podemos observar gráficamente que los elementos de los grupos A tienen sus electrones de valencia orbitales S y P. En cambio, los grupos B tienen sus electrones de máxima energía de orbital D o F en su penúltimo nivel de energía.